Durante mucho tiempo yo he buscado ser más productivo. Si es que ves mi canal vas a encontrar varios videos que hablan sobre productividad. Y yo buscaba ocupar cada segundo de mi día en actividades que yo encontraba como productivas. Pero lo que no me di cuenta es que esto lentamente estaba afectando otros aspectos de mi vida. Por ejemplo, las relaciones con mi familia, con mis amigos. Lentamente se estaban deteriorando por la visión que yo tenía sobre mi propia productividad. El otro día estaba escuchando una TED Talk de Brad Eon que habla sobre la importancia del tiempo. Él dice que el tiempo es un recurso muy valioso porque es lo único que verdaderamente tenemos en nuestras vidas. Y una vez que se acabe el tiempo que nosotros tenemos, nada más va a importar. No va a importar el dinero que tengas, la casa, el carro y todos los bienes materiales que tengas. Tampoco hasta las relaciones que tengas con otras personas. Es decir, que este tiempo es lo único y lo más importante que tenemos en verdad. Si es que tú buscas cómo puedo usar mejor mi tiempo, vas a encontrar un montón de videos que hablan sobre productividad, sobre cómo usar mejor tu tiempo, sobre cómo concentrarte mejor, etcétera, etcétera, que casi promueven un estado de perfección en lo que viene a ser la productividad. El problema aquí es que la perfección no existe. Y esto lleva a que nos encontremos en un hoyo, casi sin fondo, atrapados en busca de esta productividad perfecta. Y nosotros queremos ser productivos, queremos alcanzar más, ¿verdad? Pero hay un pequeño peligro y es el de caer en este hoyo sin fondo y el tratar de cada día ser más y más productivo sin tener en mente por qué queremos ser más productivos. La idea que me llevó a la búsqueda de la productividad es que el tiempo es dinero. Y tú probablemente lo hayas escuchado en todo el mundo, en todos los lugares. Antes, si es que yo no me encontraba siendo productivo, estaba pensando, estoy perdiendo dinero. Por ejemplo, estoy perdiendo 60 euros la hora cuando no soy productivo. Porque yo creía que eso me iba a ayudar a ser más productivo. Y en parte lo hizo, pero también yo caí en una trampa, que era el que encontraba cualquier actividad para llenar mi tiempo y sentirme productivo. Es decir, que yo no estaba enfocando mi único y más valioso recurso a actividades que yo encontraba como realmente importantes. Regresando un poco a esta TED Talk de Brad Eon, él cuenta sobre un amigo de él que ganaba $160 la hora. Y él también tenía esta mentalidad de que el dinero es tiempo o que el tiempo es dinero. Y mencionó un ejemplo que era que este amigo, al pasar tiempo con su hija, estaba pensando, estoy perdiendo $160 por cada hora que estoy aquí con mi hija. Y yo al escuchar esto me quedé un poco perplejo porque no creí que era posible que una persona, un padre, pueda pensar así sobre sus propios hijos. El estar perdiendo dinero por pasar tiempo con ellos. Él también comenta que existen varios estudios que demuestran que la gente que tiene esta mentalidad de que el tiempo es dinero suelen presentarse como más agitados, más apresurados, más egoístas y menos propensos a ayudar a los demás, ¿verdad? Porque cuando estás ganando $1,600 la hora, no importa nada más. Ese es el punto en el que yo encuentro que hay que parar. Séneca había dicho que si es que uno valora su tiempo con dinero, uno lo está drástica y peligrosamente minusvalorizando. Entonces, si es que no debemos comprar nuestro tiempo con dinero, ¿cómo podemos encontrar el verdadero valor de nuestro tiempo? El filósofo francés Albert Camus se propuso una pregunta muy interesante. ¿Por qué no me debería suicidar ahora? Y esto es un poco drástico, pero si uno se pone a pensar sobre esta pregunta, van a salir dos respuestas. La primera respuesta va a demostrar por qué verdaderamente estás viviendo. Y la segunda te va a demostrar el verdadero valor de tu tiempo. Es decir, qué actividades o qué cosas o qué personas están evitando que yo termine mi vida ahora mismo.
¿Por qué tiene mi vida sentido? ¿Por qué debería seguir viviendo? ¿Cuál es el propósito? El pensar profundamente sobre esta pregunta me ha ayudado a encontrar algunas respuestas sobre el valor real de mi tiempo que me han ayudado a reenfocar mi productividad hacia esas actividades en vez de seguir usándolas como lo estaba haciendo antes en actividades poco importantes, simplemente para sentirme productivo. Por ejemplo, al empezar con este canal de YouTube, yo estaba enfocado en las visitas, en los suscriptores, en la perfecta miniatura y empecé a ver varios videos de cómo empezar tu canal de YouTube. Y en todos esos videos había un tip en común que era el de publicar mínimo una vez a la semana o si es que puedes 3 veces a la semana. Yo dije, bueno, si es que todos estos videos dicen esto, debe ser verdad. Entonces yo traté de forzarme y de producir mínimo un video a la semana. Es decir, darle bastante más importancia a la cantidad que a la calidad de mis videos. Yo creo que esta es una de las razones principales, el haberme enfocado en las razones equivocadas por las cuales yo dejé de subir videos durante 9 meses. Porque yo estaba enfocado en las visitas, los suscriptores y en subir varios videos por semana o un video por semana mínimo. Es decir, yo estaba siendo productivo por las razones equivocadas. En lugar de enfocarme en los suscriptores o en las visitas, yo empecé a encontrar que era mucho más importante tener un tiempo para reflexionar un poco sobre mí, sobre mi vida, sobre los problemas que encuentro y tal vez, con suerte, ayudar a 1 o 2 personas. Estas actividades que me traen valor son, por ejemplo, el aprender a contar mejores historias o al editar mejor, porque de esa manera yo logro transmitir un sentimiento a la persona que lo está viendo. O el empezar a grabar mejores videos, que es algo que a mí personalmente me encanta. El tomar fotos o el grabar videos, la cinematografía, es algo que yo creo que a mí me trae valor y es algo que me trae felicidad. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo alguna vez: el hombre está condenado a ser libre. El ser humano es libre y puede tomar sus propias decisiones. Él es responsable de sus acciones y de sus decisiones. Es libre, pero del mismo modo está atado a tener que tomar decisiones constantemente. Pero yo, desde un punto de vista un poco más optimista, creo que esto necesariamente no tiene que ser una condena, sino que si es que nosotros hacemos nuestras decisiones de una manera verdaderamente juiciosa, nos podemos beneficiar de esto. De esta manera nosotros podemos elegir en qué usamos nuestro tiempo y lo podemos hacer correctamente. En conclusión, no quiero decir que el ser productivo sea malo. Al contrario, yo creo que el ser productivo es algo bueno porque te ayuda a usar este recurso ya tan escaso que es el tiempo en actividades que te traen valor. Pero creo que hay un peligro cuando las razones detrás de tal productividad son las incorrectas. Existen, por ejemplo, estos workaholics que se enfocan tanto en su trabajo y en consecuencia descuidan otros aspectos de su vida. Por ejemplo, hay personas que no ven a sus hijos crecer porque se pasan en el trabajo y a la final terminan no conociendo a sus propios hijos. O hay personas que se divorcian y sus relaciones se deterioran debido a que tratan de mantenerse productivos en su trabajo todo el tiempo. Yo creo que a veces vale la pena frenar y tomar un respiro cuando uno está corriendo para ver si en verdad está corriendo hacia la meta correcta. Y con eso dicho, nos vemos la siguiente vez.